¿Te imaginas que una guerra entre dos potencias mundiales comenzara? Por un cerdo. No por petróleo, no por territorio, ni por ideologías opuestas. Un simple cerdo. Aunque parezca una historia sacada de una sátira absurda, esto estuvo a punto de pasar en 1859. Estados Unidos y el Reino Unido, sí, los mismos aliados de la Segunda Guerra Mundial, casi terminan enfrentándose con armas por culpa de un animal que decidió husmear donde no debía. Todo comenzó en un lugar remoto del mundo, casi olvidado en los mapas, las Islas San Juan. Un archipiélago pequeño, ubicado entre lo que hoy es el estado de Washington y la isla de Vancouver, en Canadá. En el siglo XIX, esa zona era disputada por ambos países. Un error en el tratado que firmaron años antes había dejado ambigua la frontera, y tanto británicos como estadounidenses reclamaban las islas como propias. Pero aunque la tensión estaba ahí, la situación se mantenía relativamente tranquila. Hasta que llegó el cerdo. El 15 de junio de 1859, un colono estadounidense llamado Lyman Cutler vio algo que lo enfureció. Un cerdo negro, propiedad de la Compañía de la Bahía de Hudson, una compañía británica con presencia en la isla, había entrado a su jardín y estaba devorando sus preciadas papas. No era la primera vez. Aparentemente, el cerdo tenía un gusto refinado por los tubérculos de Lyman. Ese día, harto de los constantes destrozos, Lyman tomó su rifle, apuntó. Y lo mató. Pudo haber sido solo un malentendido entre vecinos, no. Un simple oye, tu cerdo se metió a mi huerto, lo siento, lo solucionamos. Pero no fue así. El dueño del cerdo, un irlandés llamado Charles Griffin, exigió una compensación de $100. Lyman se negó. Dijo que no iba a pagar por un animal que había arruinado su comida. Y así comenzó una disputa que rápidamente se volvió mucho más grande de lo que nadie imaginó. Los colonos estadounidenses, preocupados por la posible reacción británica, pidieron ayuda militar. En cuestión de días, el ejército de Estados Unidos envió una compañía de soldados al mando del capitán George Pickett. ¿Te suena ese nombre? Pickett años después sería conocido por una de las cargas más famosas y fallidas de la Guerra Civil estadounidense. Pero en ese momento, estaba dispuesto a defender el honor americano. Incluso si eso significaba una guerra por un cerdo. Los británicos, al ver tropas estadounidenses en una isla que ellos consideraban suya, no se quedaron de brazos cruzados. Enviaron 3 buques de guerra contra una compañía de soldados con tiendas de campaña y rifles. Parecía ridículo, pero la tensión subía como la espuma. Pronto, había más de 400 soldados estadounidenses en la isla, y los británicos sumaban casi 2000, con artillería pesada. ¿Todo por un cerdo muerto? Sí. Pero en el fondo, se trataba de algo más, el orgullo nacional. Nadie quería dar el primer paso atrás. Y lo más inquietante de todo es que ambos bandos tenían órdenes contradictorias. Los oficiales británicos en el terreno, por ejemplo, tenían instrucciones de no disparar, a menos que los estadounidenses lo hicieran primero. Mientras tanto, Pickett afirmaba que defendería la isla hasta la última bala. Bastaba un solo error, un disparo accidental, para encender la mecha. El conflicto se volvió tan tenso, que el presidente estadounidense de ese entonces, James Buchanan, y las autoridades británicas en Londres decidieron intervenir personalmente. Mandaron emisarios, diplomáticos, incluso el general Winfield Scott, un veterano respetado que tenía fama de resolver problemas sin violencia. Fue él quien llegó a la isla con una propuesta sensata, una ocupación conjunta temporal, con una pequeña fuerza militar de ambos países, mientras se resolvía la disputa diplomáticamente. Y así, durante 12 años, británicos y estadounidenses convivieron en la isla, con una guarnición simbólica de no más de 100 soldados por bando. A veces jugaban partidos de béisbol juntos, compartían bebidas, e incluso se ayudaban en emergencias. Lo que comenzó como una potencial guerra, terminó convirtiéndose en una especie de campamento mixto entre dos futuros aliados. No fue sino hasta 1872 que el conflicto se resolvió oficialmente. Un arbitraje internacional, presidido por nada menos que el emperador Guillermo I de Alemania, dio la razón a Estados Unidos. Las Islas San Juan pasaron oficialmente a manos estadounidenses. Y la Guerra del Cerdo, como fue conocida desde entonces, quedó en los libros de historia como el conflicto más absurdo que nunca llegó a estallar. Pero la pregunta queda en el aire, ¿qué tan frágil es la paz cuando puede tambalearse por un animal hambriento? Un cerdo comiendo papas casi cambia la historia del mundo. ¿Y si Pickett hubiera disparado primero? ¿Y si los barcos británicos hubieran abierto fuego? ¿Quién habría contado esta historia? La historia está llena de estos momentos diminutos, casi invisibles, que estuvieron a punto de desatar consecuencias enormes. Así que la próxima vez que veas a un cerdo en un jardín, recuerda que uno casi provoca una guerra. Si te sorprendió esta historia tanto como a mí, suscríbete a Clave Curiosa. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál es el conflicto más absurdo que has escuchado?